Bienvenidos a la nueva temporada de Onda PK, la mujer, el Parkinson y el Parkinson de inicio temprano. Con nuevas secciones y colaboradores que te hablan de historias de superación y que ponen su opinión y su firma a los temas tratados. Bienvenidos a Onda PK, la radio de Con P de Parkinson, gracias a Radio Buñol, en la 107.9, todos los miércoles de 14 a 15:30 horas. Buenas tardes, mi nombre es Laura Román y esto es Onda PK. Seguimos aquí una semana más con todos vosotros. Como ya os comunicamos en el primer programa, venimos cargados de novedades, con nuevas secciones. Vamos a tener nuestra parte de entrevistas en la que conoceremos distintos testimonios y divulgaremos también sobre temas científicos y demás. Y contaremos siempre con algún invitado o invitada especial o más de uno. En este caso contamos con una invitada muy especial. Además, ella tiene una situación muy particular, está muy vinculada al Parkinson y es muy curioso porque está muy vinculada al Parkinson por varios aspectos. Ella, su nombre es María de León, es neuróloga y nacida en México y ahora vive en Estados Unidos. Bienvenida, María. ¿Dónde vives exactamente? Muchas gracias Laura y Sonia por tenerme aquí. Un beso caluroso desde Estados Unidos para todos los que nos están escuchando este día. Gracias. ¿Dónde vives concretamente, María, en Estados Unidos? Bueno, yo vivo en Texas y vivo también en un lugar rural, como decía Sonia, vivo como unas 2 horas norte de Houston. Yo viví casi toda mi vida en Houston y ahora vivo en un pueblo chico que le digo Naca Nowhere porque es una palabra grande, Nacogdoches, que es una palabra india que significa paraíso y sí, verdad, es muy bonito por acá. Así es que Bueno, les mando un saludo. Y como le decía a los oyentes, eres neuróloga, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿en qué momento pues, empiezas con los estudios de medicina? ¿Por qué decides por la neurología? Y bueno, en neurología concretamente Parkinson, ¿no? Sí, Cuéntanos. es algo bastante raro del destino. Creo que, no sé, a veces digo que Dios tiene buen sentido del humor, ¿no? Yo siempre he estado muy vinculada y atenta a las ciencias neurológicas, ciencias Ujú. del cerebro. Esa era mi especialidad cuando estaba en la escuela, la universidad. Y Ujú. creo que tal vez algunos de mis profesores, no sé si tenía algún vínculo con el Parkinson, porque hablaba mucho del Parkinson Ujú. en sus lecciones y en sus discursos. Y entonces en ese tiempo estaba de moda las cirugías que trasplantaban los cerebros de los fetos para tratar de controlar el Parkinson. Y es algo que me interesó desde la primera vez que lo oí y empecé a tener mucha curiosidad por la enfermedad del Parkinson, por los problemas neurológicos, por cómo es que presentaban esto, qué tipo de vida tenían y especialmente en ese tiempo estaba más interesada en ser neurocirujana. Y entonces quise ir a la escuela de medicina para ser neurocirujana y trabajar con estos pacientes. Lo interesante es que yo he sido siempre una persona muy social y no me gustaba estar en el quirófano todo el día sin hablar ni nada, aunque era bastante interesante, pero lo que me atraía más era de las personas, compartir con la gente, diagnosticarlos, ver cómo eran sus vidas. Y entonces fue que me metí más a neurología y claro, al Parkinson. Y entonces decidí de especializarme en eso. Y lo raro de la vida es que ya cuando estaba yo en mi especialización de especialista de movimientos, de desorden de movimiento, mi abuela le dio el Parkinson, contrajo la enfermedad. ¿Y fuiste tú quien lo diagnosticó, María, Sí, o tú la diagnosticaste? sí, porque mi abuela vivía en México, como dijiste antes, yo soy de México y en un pueblo chico, y claro, no había neurólogos, no había especialistas. Y lo raro también, y por otra razón que me gusta hablar de los temas de Bueno, ahora te iba mujer, a porque preguntar una cosa que sí, no sé si te va a sí. adelantar, que quería decirlo, porque hemos dicho que María tiene mucho vínculo con el Parkinson, porque es neuróloga, porque diagnosticó a su abuela,
pero también hubo un momento en tu vida en el que tú, bueno, como has dicho, eres muy sociable, te gusta mucho tratar con los pacientes, el contacto con los pacientes, ¿verdad? Y llega un momento en el que a ti te ocurre algo. ¿Tú qué es lo que pasó? Sí, exactamente. Cuando, como te digo, a mi abuela le diagnostiqué yo la enfermedad porque se quebró un tobillo y entonces vino a Estados Unidos para que la atendieran y nada más la vi y dije, tiene Parkinson, porque por eso se había caído, se había quebrado el tobillo. Ujú. Y desde ella vivió con el Parkinson como unos 15 años y entonces mi abuelo falleció y ella se vino a vivir conmigo porque, claro, yo sabía más de la enfermedad y no tenía más Ujú. gente que cuidarla. Y entonces, yo estuve al pendiente de ella. Pero al fallecer ella, yo empecé a notar que tenía yo varios problemas. Yo veía más de 100, que diga, 1000 pacientes con Parkinson. Tenía una clínica bastante O sea, grande. 1000 pacientes, tenías una cartera de 1000 pacientes con Sí, Parkinson. sí, O yo sea, tenía es bastante. una barbaridad. Y además Exacto. ella, como decimos, una persona que se da a los pacientes, que interactúa con ellos, que se pone en su situación y entonces a María le pasa. Sí, exacto. Entonces yo, tú sabes, todos los que hemos ido a un neurólogo y estamos, y nos hacen el diagnóstico y el examen de abrir y cerrar las manos y abrir y cerrar los dedos rápido, caminar. Y entonces de repente empecé a notar que cuando les decía a mis pacientes, abran y cierren la mano o escriban así o balanceense, yo no podía hacer las cosas. Entonces me empecé a fijar que yo era la que tenía más problemas y de repente Mm. yo ya no podía escribir bien, tenía que decirle a mi enfermera que escribiera las notas, que escribiera las recetas, porque mi letra estaba cada vez más pésima. Claro que los doctores nunca hemos tenido letra buena y yo nunca he sido de letra muy buena, pero Mm, se me fue empeorando que me doy hacían. fe, yo soy farmacéutica y doy fe que los médicos no tienen buena letra. Exacto, exacto. Y entonces me decían en el hospital, eres la doctora con la más pésima letra, y entonces tenía que descifrar todo, ¿no? Y me cansaba mucho la mano y entonces, Ujú. como te digo, a tener problemas que no podía sacar las llaves y abrir la puerta, Ujú. ponerme los botones, ponerme los aretes que siempre uso, siempre joyería, y me desbalanceaba y empecé también a tener problemas con la vista, que especialmente cuando salía en la noche a ir al hospital, no podía descifrar qué tan lejos, qué era la distancia entre un coche y el otro. Entonces empecé a tener mucho problema con la vista y empecé a ir con los médicos y me decían, pero ves bien, la vista está bien, la vista está bien. Y al mismo tiempo no podía ni siquiera estacionarme ya en mi Ujú. garaje porque me estaba subiendo arriba de todo lo que había y tenía que empezar a pararme lejos porque no podía estacionarme entre dos carros. Y me empezó temblor en el pie. No en las manos, sino en el pie izquierdo. Mis síntomas empezaron en el Y en ese izquierdo momento, más. María, consultas con algunos colegas de profesión, Sí, hablas con ellos. sí, entonces lo interesante es que, bueno, especialmente siendo yo especialista, decía, bueno, tengo síntomas de Parkinson, tengo la rigidez, tengo los temblores, estoy desbalanceada, tenía que ir al baño cada 5 minutos como viejita porque tenía mucha urgencia, pero también tenía este problema de la vista y tenía también mucho dolor, que me empezó mucho dolor en el lado izquierdo donde me empezaron los temblores. Y entonces, como especialista, decía yo, bueno, eso no es parte de la enfermedad, que nosotros que atendemos eso no se ha diagnosticado, eso no es parte. Entonces, como toda buena neuróloga, tenía que investigar qué eran los síntomas. Y entonces yo empecé mi jornada de más de 2 años, ir doctor tras doctor tras doctor especialista para ver qué era el problema con la vista, ver qué era el problema con el dolor y la fatiga que tenía. Y entonces después de 2 años yo decía, bueno, yo sé que tengo Parkinson, no sé qué es esto otro que tengo, pero tengo Parkinson, no encontramos nada. Claro que me hicieron un examen de todo Pero es y ya cierto había ido.
que en sí. algún momento llegaste a pensar o te comentaron los compañeros que podías estar somatizando, ¿no? Sí, Te recomendaron entonces, incluso que te dieras de baja, ¿no? sí, entonces fue algo que, como te digo, acababa de fallecer mi abuela y mi abuelo y yo era muy cercano a ellos, yo crecí con ellos y como ella tenía el Parkinson, como te digo, tenía yo más de 1000 pacientes con Parkinson, entonces mi marido y otras personas me decían, oh, es que estás deprimida, te has estado involucrando demasiado con Con todas los las personas del pacientes. parque, sientes que Mm, por eso estás así, que tú no tienes, ¿cómo puedes tener? Porque a ese tiempo apenas tenía 36 años cuando empecé a notar estos ujú. problemas. Y entonces me decía, no, ¿cómo puedes estar tú enferma? ¿Cómo puedes? Esa enfermedad no es de joven, esa enfermedad no es hereditaria, es Claro, y enfermedad, además tú con una sabes. cartera de 1000 Sí, pacientes, pues decían, exacto, nada, esto está exacto. somatizando. Sí. Y, y Y ahora mismo, entonces, ¿cuánto tiempo llevas con el bueno, Parkinson ya tengo diagnosticado? 15 años con la Y enfermedad. estás muy Ya, bien. sí, muchas gracias. Sí, he estado muy bien. Entonces, después de haber ido con varios doctores, con varios especialistas e incluso con unos que yo había trabajado, le hablé a una amiga, colega, que por cierto es muy, muy buena neuróloga, y le dije, sabes que sé que tengo algo, creo que tengo Parkinson, pero si tú me dices que todo está en mi cerebro, que estoy deprimida y que necesito un psiquiatra, entonces voy a ver al psiquiatra, pero yo creo que tengo algo. Y entonces, sí, me vio, me analizó y todo, me dijo, María, está en tu cerebro, pero no como piensas, tienes Sí, Parkinson. no, Y, está y yo dije, ya físicamente. sabía yo que tenía Parkinson, yo así como que Y ya una, sabía, y entonces era como que, ay, gracias a Dios, todavía sé la neurología, no, todavía sí, puedo atender pacientes y sé lo que es, pero a la misma vez estábamos confrontando de que por qué tenía tanta fatiga, tanto problema con el dolor, tanto problema con la vista. Y entonces, si no habíamos encontrado una razón concreta, y entonces decidimos, bueno, vamos a tratar el Parkinson y entonces vamos a de ahí empezar a ver qué otra cosa Ujú. podemos hacer. Ya habíamos hecho todos los exámenes, no tenía tumores, no tenía ninguna otra enfermedad ni nada de eso. Y para mi sorpresa y también para sorpresa de mi doctora, cuando empecé el tratamiento para el Parkinson, la vista se me corrigió y el dolor se me disipó. ujú, Y así Claro. como que de repente se Y abrió la toda una fatiga nueva. también mejoró. También, sí, también, porque me dijo mi amiga que me conoce de muchos años, yo entrené con ella, me conoce desde que tenía 20 años, me dijo, ¿estás exhausta? Le digo, sí, no puedo dormir, me siento cansada. Claro, siempre he sido doctora, siempre trabajo, tengo, tú sabes, el trabajo de un médico es incansable, pero me sentía exhausta, no podía descansar, no podía Ujú. dormir. Y a mí, entonces, a mí, cuando sí, perdona, lo que me llama la atención muchísimo es, igual que a ti te entró la curiosidad porque tú eres neuróloga y necesitabas conocer qué te ocurría, a mí, en tu caso, al escucharlo, lo que me produce muchísima curiosidad es como yo soy psicóloga, ¿vale? sí, Entonces, a mí lo que me produce mucha curiosidad es cómo de repente una neuróloga se toma el diagnóstico del Parkinson, es decir, alguien que sabe o que ha visto la evolución, que ha visto la realidad, porque muchas de nosotras, a mí también me lo diagnosticaron con 35, a Laura pues también era muy joven, entonces 37. no sabíamos, sí, no sabíamos muy bien qué era lo del Parkinson, ¿no? Pero en tu caso no era así, en tu caso con 35 años que comentabas, cuando te diagnostican y te confirman el diagnóstico, tú ya sabes, tú ya has visto, tú conoces, entonces me plantea muchísima curiosidad el afrontamiento que tú haces de esa situación, de ese diagnóstico en ese momento. sí, al principio, bueno, primera etapa fue de que gracias a Dios todavía sé la medicina, yo sabía que tenía esto, no estoy loca, no es algo que he inventado y tengo esto. Y claro, después de unos días como que empiezas a ver la realidad de que, oh, tengo Parkinson, es una enfermedad progresiva, tengo 36 años, tengo una hija chiquita, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a empezar a hacer? Y claro, es normal y es natural y me acuerdo
estar sentada con mi esposo en un restaurante y las lágrimas cayendo así, porque qué va a pasar con nosotros, con el futuro, si vamos a poder seguir, si voy a poder seguir trabajando, si voy a poder seguir ejerciendo mi pasión de la medicina, viendo los pacientes, cuidando de mi hija y todo eso. Pero y también había esa cosa de que no sabía si contarle a los pacientes y contarle, porque especialmente en nuestro campo de la medicina es algo que todo el mundo está atento al médico, ¿no? Y entonces no quería que fuera algo de que, o si pasa un problema o si tiene alguna reacción que puedan decir que no estoy mentalmente capaz. Y fue lo que sucedió. Cuando empecé a tomar medicinas me causaban mucho sueño, me causaban mucha náusea, se me bajaba la presión y por un tiempo no tomé medicinas para poder seguir trabajando porque no podía funcionar con los medicamentos. Pero llegó el momento de que tuve que tomar riendas de mi enfermedad y cuidarme. Y entonces empecé a abrir con los pacientes, decir, ¿qué haría yo? ¿Qué les diría yo a mis pacientes cuando tienen esta enfermedad? Entonces, no era para que pusieran a llorarse, es algo que en los 20 años que había tenido, 15 años que había tenido de practicar medicina, había visto una evolución grande de nuevos tratamientos, de nuevas ciencias, de nuevos avances. Y entonces había visto cómo habían progresado el mejorío de diagnosticar y de tener mejor calidad de vida. Y entonces le dije yo a mi esposo también, entonces hay que empoderarse uno y saber de la enfermedad y hacer lo que yo les recomendaría a mis pacientes, estar físicamente activo, estar mentalmente activo, cuidarse, ver cuál es lo mejor María, tratamiento que hay. Sí. de alguna manera cambió tu punto de vista una vez que tú ya sabías que padecías Parkinson, cambió un poquito el punto de vista y la forma en la que tratabas la forma en que Sí, tú tratabas al paciente o lo enfocabas al diagnóstico o lo enfocabas a seguir el tratamiento o le ayudabas de alguna manera cambió una vez que tú ya sabías sí, que lo cambió, padecías. empezó a cambiar cuando fui cuidadora de mi abuela, porque empecé a ver los problemas que que los cuidadores tienen, Claro, especialmente en la última etapa que yo cuidé de mi abuela, estaba en la cama, ya no podía moverse, tenía que darle yo de comer, se ponía, alucinaba, y entonces todas claro, esas viste cosas de que aspectos que el médico no ve en consulta, claro. exacto, Entonces, exacto, que nosotros vemos nada más una porción así pequeñita de cómo es la vida del paciente y cómo es la vida de las personas que cuidan. Y entonces yo empecé en ese tiempo antes de que yo tuviera la enfermedad, empecé a ver más también a la familia, cuáles son los problemas, si se están cuidando, claro, porque si la familia que cuida al paciente no está bien, el paciente va a sufrir porque no hay nadie que lo va a cuidar. Y entonces empecé a enfocarme en eso. Y claro, cuando yo empecé a estar enferma y empecé a tomar las medicinas, porque una cosa es saber cuáles son las medicinas, cuáles son los tratamientos, y otra cosa es vivir en vivo, cuáles son los efectos claro, en secundarios. primera persona, claro. Exacto, cómo es sentirse Entonces, con de ansia alguna todo el manera día. te ha hecho mejor neuróloga, ¿no? Sí, sí, Porque, bastante, gracias a Dios, ¿no? porque puedes ver, entonces ya puedo, puedo yo dar mejor consejo, saber de cómo es que te vas a sentir y si te sientes así, cómo hacer para no sentirse o qué hacer para cambiar. Y entonces algo que aprendí bastante porque, y también a veces las cosas que se nos hace difícil a nosotros como pacientes no son las cosas que a veces son importantes para los médicos. Por ejemplo, Ahí estamos. siempre todas las medicinas causan mucho sudor en varias personas y yo he estado así como que de repente hablando con las maestras de mi hija, así como una loca, con el maquillaje así escurriendo, con toda la gota, así como pareces que te estás derritiendo y que pareces una muñeca toda desafada. Y es algo que me acuerdo, muchos pacientes me decían, ay, tengo mucho sudor, doctora. Y decía, oh, eso no pues, ese No efecto importa. de la medicina. Pero cuando tú estás
en fuego, así en fuego Y lo manso que vives. está sudando. Entonces, sí, es algo que es muy importante saber. Y esa es una de las cosas que he aprendido, de que a veces no ponemos tanta atención. Por ejemplo, decir, oh, tengo mucha náusea. Sí, bueno, puedes tomar esto, puedes hacer el otro, pero ¿cómo se siente uno que no puede funcionar cuando estás a punto de vomitar todo el día o que estás a punto de que no puedes ni levantar la cabeza, tienes que estar acostada? Entonces ya vas viendo los problemas más íntimamente y puedes entonces decir, mira, esto es lo que puedes hacer o cambiar esto. Y gracias a Dios ha habido mucho más avances desde que empecé yo a tener la enfermedad y entonces podemos dar más, hacer más cambios, más combinación. Y por eso escribí un libro que se llama Viviendo más allá del Parkinson. Que Sí, queríamos hablar del libro, pero Sí. déjame que te haga una última pregunta y empezamos ya Sí, con el libro, porque se quedó antes al principio y quería comentarlo ahora. Tú hablabas que te llamaba la atención porque en aquella época cuando estudiabas estaban haciendo, estaban experimentando con cerebros de fetos, trasplantes, no sí. sé qué. ¿En qué consiste eso? Nunca lo había oído y me parece algo interesante. ¿Y en qué quedó la cosa? Sí, bueno, es hace ya más de 20, 30 años que Ujú. estaba en eso. Y entonces lo que pasó, que aquí en Estados Unidos se claudicó porque el presidente Bush dijo que no era ¿Ético? algo, sí, sí, ético Ujú. porque Sí. no querían que hubiera un mercado negro de vender los Vale. fetos y sacar eso. Y entonces en otras partes del mundo siguieron por un tiempo precisamente yo tuve la oportunidad de ver varios pacientes cuando estaba yo entrenando de que habían tenido ese proceso. Y Ujú. entonces lo que pasó con esa cirugía es que, bueno, diremos que funcionó tan bien que se reproducieron las células, pero después se reproducieron de más que a estas personas les entró corea. Era como Ah. tener excesividad de movimientos, así con las personas que tienen Ujú, Huntington's o que tienen discenesias, entonces ujú, tenían de más movimientos y entonces esas personas después tuvieron que tener ujú, tratamientos o tratamientos quirúrgicos o el DBS de la estimulación profunda para disminuir esos ujú. movimientos. Y eso es lo que pasó. Por eso dejó de existir eso. Ajá. Sí, Vale, te he interrumpido porque es que me parecía algo muy interesante que se había quedado al sí, principio sí, y bueno, sí es verdad. Y nos cuentas sobre tu libro, cuéntanos. sí. El Entonces, libro. bueno, entonces como, bueno, yo siendo médica, siendo especialista en esta enfermedad, me di cuenta de que bueno, ya sabía que había fallos, pero no al grado que empecé a notar cuando empecé yo con la enfermedad. No me acuerdo de muchos pacientes que yo vi, jóvenes de 20 años que tenían el Parkinson y eran hispanas y me llamaba mucho la atención porque los parecía que entre los hispanos había un poco más de esta enfermedad a edad más joven. Ujú. Y entonces era algo que siempre tenía en la mente y las personas que yo había visto tendían a ser mujeres. Y entonces, claro, cuando yo empecé con la enfermedad, me empecé a acordar de ellas y también que, pues, que no había mucha literatura en español sobre la enfermedad y que muchas personas no sabían exactamente qué era el Parkinson, muchas personas lo confundían o todavía lo confunden con el Alzheimer, Todavía. otras enfermedades. Y Vaya. también que la enfermedad, especialmente cuando la mujer es joven y todavía está en etapa de reproducción, de cómo, si podemos tener hijos, si va a afectar, si va a cambiar, y además las medicinas, porque esta era una enfermedad que se veía ya en personas mayores, especialmente en hombres, ya a partir de los 50. No era una enfermedad que se veía en jóvenes mujeres de 20, 30 años que todavía estaban teniendo hijos o que iban a tener hijos. Y entonces era algo muy importante para mí tratar de entender eso y no hay literatura todavía mucho, pero hemos empezado ese movimiento. Yo fui una de las primeras que escribió el primer libro sobre esta enfermedad, porque me di cuenta también que las medicinas afectaban el ciclo menstrual
y también tener el ciclo también afectaban los síntomas. Y entonces empecé a hablar con otras Sí. mujeres, otras Aquí lo hemos personas. hablado varias veces, bueno, y Sí, contigo hemos hablado del tema y de hecho en el programa también hemos hablado Ujú. y hemos tenido de invitado a un investigador que no es con respecto al Parkinson, pero con otros medicamentos sí que han descubierto que efectivamente actúa de forma diferente en hombre que en mujer. sí, exacto. Y entonces estoy muy involucrada con eso y el libro que se llama La Parkinson's Diva, que es en inglés porque habla de esos temas de tratar de abrir el entendimiento, el conocimiento de que afecta diferente a los hombres y a las mujeres y también para que también los médicos, los científicos puedan ver que la mujer es diferente, que no presentamos con los mismos síntomas. Yo he tenido muy poco temblor hasta ahora. Son más síntomas que llamamos negativos, más rigidez, más tensión, todo eso. Y a veces el diagnóstico por eso es retrasado de 3 a 5 años en muchas mujeres. Una porque piensan que la mujer no puede tener esto y otra porque piensan que la mujer joven no puede tener la Claro, enfermedad. Y también porque el criterio que se usa para diagnosticar está basado en 4 síntomas. Y esos síntomas pueden no estar, de hecho, bien concretos hasta 15, 20 años después de que ha claro, empezado la bien enfermedad. definido. Ujú. Sí, y entonces, por eso es que a veces el diagnóstico se tarda y también el tratamiento, que hace que creo yo que Mm. empezar y detener el tratamiento causa que la enfermedad avance y que también no se pueda no curar, sino Pero María, manejar, manejar. crees, crees que el tratamiento frena algo? No sé, yo por lo que conozco, la mejor investigación que conozco. Yo creo que el empezar tratamiento a temprana edad, mm, cuando empiezan apenas los síntomas, creo que sí frena el avance de la enfermedad. No la cura y mm, ¿cuál es la palabra? No lo reversa a estar Sí, normal. no. Sí, si no devuelve el tiempo, pero creo que va avanzando más Mi lento. teoría, yo tengo una teoría de Ajá, por qué puede ocurrir eso, y es porque, claro, cuando todavía estás al inicio, muy al inicio de la enfermedad, todavía los receptores dopaminérgicos más o menos están activos, todavía te quedan neuronas activas. Entonces, si tú le vas aportando un extra, hace que esas neuronas sigan trabajando un poquito. Si no se las aportas, como su tendencia es a ir muriendo, pues esa es la teoría mía. sí, no, es como siempre digo, es como un carro que se le va descomponiendo el motor, ¿no? Y si no, si lo Claro, dejas hasta que se descomponga completamente, no nomás el motor va a fallar, sino otras partes del carro. Y entonces es lo mismo, especialmente porque la dopamina, y creo que es una de las partes y las razones que no podemos controlar todos los síntomas con la dopamina a la dosis que teníamos antes y se requiere diferentes dosis y diferentes modos de transmisión porque el sistema dopaminérgico es demasiado complejo. Hay 4 sistemas mucho. y que depende de cómo se propaga esa química, si rápido, si despacio, si Claro, en pulso o si más directa, dependiendo de cuál es el área que se usa. Por ejemplo, si es claro. frontal o si es del circuito del sueño. Y el cerebro siempre está en un constante balance. Así es que si por ejemplo, la dopamina va bajando, entonces va a haber un alto de otras De medicinas y serotonina. de otras químicas, Mm, perdón. Y creo que ese es el problema, que entonces mm. dejamos demasiado que baje la química Claro, de y ese dopamina alto también y afecta. ese Yo, alto causa otros problemas y creo uno Claro, de ellos es el problema de los sueños y yo claro. voy a del estrés, introducirme Del estado de ánimo, en la de... conversación Sí, sí. de técnicas científicas como sois, que me sí, encanta. Pero yo, si me permites, de lo que me quedo con tu ejemplo es precisamente eso, que eres un ejemplo, o sea, yo, por ejemplo, yo me siento mujer joven, recién diagnosticada en su momento, y creo que libros como el tuyo abren una realidad a gente como nosotras, es decir, en una literatura que ha sido masculina, donde no habían ejemplos de vivir, o sea, de mostrarte la vida con Parkinson, ¿no? A gente que nos acaban de diagnosticar
bueno, a mí ya hace 10 años, pero a la gente joven que se pone en contacto con nosotros en el blog, por ejemplo, ejemplos como el tuyo dan a conocer las dos realidades y que es posible vivir con Parkinson, que es posible levantarse todos los días y llevar otras rutinas, ¿no? Pero es posible vivir y ser feliz, o sea, es Sí, Y posible. exacto. disfrutar de la vida. Sí. Exacto, tiene que uno, tuve que hacer muchos cambios en mi vida y todos ustedes que tienen el Parkinson saben que tienen que hacer porque es como aprender de nuevo a hacer cosas de diferente manera, ¿no? Hay cosas que no puedo hacer ya, por ejemplo, ponerme aretes muy chiquitos, no puedo a veces no a ponerme collares así que tenga que abrir o usar botones chiquitos, tengo que cambiar el tipo de ropa, usar más zipes, usar ropa que me pueda poner por arriba, hacer o diferentes zapatos que me pueda nada más meter, no usar botas, es cambios, pero a la vez es cambios que digo yo, bueno, todo en la vida cambia, ¿no? Y a la vez que vamos madurando y creciendo, a veces ya el cuerpo de nosotros no está igual y tenemos que cambiar. Así es que no se deben dejar llevar por eso de que, oh, ahora ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pueden hacerlo, pero es una cosa que tienen que volver a enseñarse a veces, a entrenar y volver a tener paciencia. Y lo importante es que, perdón, que muchas personas todavía tienen mucho miedo a empezar la levodopa a temprana edad, porque hay ese miedo de que va a haber discenesias. Pero como decía yo al principio, hace ratito, de que la dopamina está en muchas funciones de nuestro cerebro y se necesita la función más importante que yo he visto y el problema que yo padezco más con la falta de dopamina es el poder ejecutar, pensar, hacer varias actividades a la misma vez, porque antes se nos hacía fácil, podemos tener 3, y especialmente yo siendo médica, podía tener 10 pacientes en un lado de la Bueno, emergencia. las de Compe de Parkinson un poco de eso sabemos, ¿verdad, Laura? Sí, y entonces, que no puedes, y ahora a medida que ha ido avanzando mi enfermedad, y claro, también digo, pues ya estoy un poco más vieja, se me dificulta más y necesito una dosis más grande para poder poder escribir, poder dar charlas. Claro. Pero eso que estás diciendo es romper un tópico que yo escuché desde el primer momento en que entré en una consulta. Yo recuerdo que el tópico que hay extendido es que hay que retrasar o sea, hay que guardar, no retrasar, sino que hay que Sí, guardar el Sí, efecto de la levodopa porque como llega un momento en que nos adaptamos a ella, no hay que evitar sí. todo lo contrario. Yo recuerdo que mi neuróloga en su momento me dijo, vamos a ver, Sonia, tienes 35 años, una niña que acaba de nacer y un niño de 6. Yo apuesto porque seas funcional ahora que eres joven claro. y que te necesitan. Luego ya veremos porque el mañana no sabemos muy bien qué va a pasar. Sí, Entonces, yo ahora te estoy escuchando a ti y digo, qué diferente ese tópico sí, no tan extendido de guardar tal a decir, no, es que te estoy escuchando y es la primera vez que escucho esa hipótesis que me parece brillante. Es decir, que Claro. necesitamos la dopamina porque la necesitamos, claro. sí, mira, te voy a decir dos cosas. Una, cuando yo empecé, aparte de los síntomas que ya hablamos, estaba yo irritable, no me aguantaba, ¿sí? Todos me conocen, soy sociable, amable, mis pacientes me amaban, pacientes querían venir, siempre les daba el beso, los abrazaba y llegó el punto que no quería hablar con nadie, o sea, era difícil hacer mi trabajo porque quería solo irme a la cama, acostarme y cubrirme con todas las cobijas, porque estaba yo así como que no me aguantaba yo, ¿no? Dentro de sí me sentía irritada, una por el dolor que tenía y otra, pero todos mis empleados que ya tenía más de 10 años, todos me conocían, entonces sabían bien que algo pasaba conmigo, que no era la misma persona. Y entonces cuando empecé a tomar la levodopa, y yo la empecé desde un principio, desde hace 15 años yo estoy tomando levodopa. Um, este, en, fue lo primero que noté, que mi cerebro empezó otra vez a funcionar y no estaba irritable, no estaba así que me sentía afuera. Y cada vez que va aumentando o avanzando mi enfermedad, es lo primero que noto, que empiezo a estar un poco más irritable,
empecé a dejar de leer porque me molestaba y yo siempre he leído mucho, me encanta leer. Empecé a dejar de escuchar música porque me irritaba y cuando me aumentaron la medicina, de repente otra vez empecé a leer, empecé a escuchar música, es la levodopa la que hace que sea quien somos, la personalidad, la capacidad de aprender, la capacidad de hacer, de pensar, eso es lo que la Organizarse. levodopa. Sí, y entonces hace tiempo, claro, como teníamos nada más una medicina, la carbidopa, levodopa, que desde el 68 está, claro, no había más medicamentos, era que dijéramos, bueno, vamos a dejar esta medicina porque sabemos que va a causar problemas. Pero hoy en día, con más de 30 medicamentos que tenemos, no hay necesidad. Y especialmente, como digo, si empezamos desde temprano, creo que podemos tener, mira, yo tengo 15 años con esta enfermedad y me pueden ver. Claro, tengo días que no quiero hacer Está nada muy y a veces se bien, me... María, está muy bien. Pero creo que es algo de que tenemos que, como dije, de dar un poquito de todos los diferentes tipos de químicas que hay para tratar de mantener ese equilibrio, ese balance, pero no dejar la levodopa. Y ahora tenemos medicamentos que salen despacito, que duran 3, 6, Los, 8 los horas, porque retardados. tiene, sí, porque están en en unas, ¿cómo se dice? Como beads, no sé cómo se dice ahorita en español, que son unas rueditas que Me se van corta. abriendo despacito, unos gránulos que se van abriendo despacito y entonces va dejando el medicamento, no todo de un jalón como antes y dura más tiempo. Y también porque es más despacito y más leve, tiene menos efecto secundario. Hay otra que funciona en 10 minutos, hay otra que funciona más tarde. Entonces creo que lo mejor es de combinar todos esos tipos de levodopa, porque como dije, cada parte del cerebro tiene una acción diferente de cómo usa y utiliza esa química y entonces no podemos dar el mismo tipo de dosis o de mecanismo para una parte y otra. Tenemos que dar. Y creo que eso es lo que tenemos ahora de avances, de mejoría, que podemos, creo, usar esas ciencias para obtener mejor vida y poder seguir siendo útiles, siendo activos, poder tener nuestros hijos, poder tener nuestros matrimonios, poder seguir trabajando, porque una de las cosas que especialmente en las mujeres, la depresión es algo que es bastante seria y es una de Se las razones, confunde, es algo que también sí, atrasa el diagnóstico, ¿verdad? Suele exacto. retrasarlo. Exacto, y entonces es una de las causas por la cual muchas personas dejan de trabajar. Pero una es por falta, y es lo que he visto yo, que al principio, que la dopamina es bastante esencial porque hace falta esa sustancia para poder tener motivación. Y la dopamina, tenemos que tener motivación interna y externa, porque a veces nosotros saben que de repente si estamos en algo, en un ambiente que nos gusta, de repente no nos hace tanta falta la dopamina, ¿no? Nos sentimos bien, estamos alegres, estamos caminando bien, estamos hablando bien, y de repente se acaba esa actividad y volvemos otra vez al estado. Y entonces siempre me decía mi marido, ok, ¿qué está pasando? ¿Es psicológico que estás bien con los amigos y estás muy bien? Y de repente te bajas, pero es algo, tenemos que, como el sistema es de placer y reward, ¿cómo se llama? De un comportamiento Estimulación. de estimulación. Entonces necesitas los diferentes, le estaba contando yo a una amiga anoche que yo siempre, bueno, claro, como soy doctora, siempre había sido una persona muy, dada a conocer y hacer internamente, siempre muy dada, ¿no? Y ahora con la enfermedad, como que es más difícil ponerme las pilas yo dentro, al menos que tenga una estimulación de afuera, que de repente no necesito mucho más dosis de medicina para poder Ya. decir, ok, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, como que, bueno, no tenemos que hacer tanto. Bueno, Y actualmente, ¿cuál es tu ritmo de trabajo? ¿Cómo estás organizada?
Sí, bueno, porque como te digo, es importante estar físicamente y mentalmente activa. Trato siempre de que tenga algo que hacer, de menos 1 o 2 veces por semana tener algo que me tenga que vestir, arreglar, salir de la casa, ver amigos, dar conferencias. O sea, yo doy muchas conferencias como esta, doy muchas trabajo con muchas compañías farmacéuticas de diferentes tópicos de cuál es la mejor medicina, qué color, Mm. cuál es la píldora, el ¿Te veremos en tamaño el que World sea mejor. Congress? Sí. ¿Te Perdón, veremos en el Oye, World a mí Congress? ese sí, consejo, Laura, me ha Mm. encantado. Me lo voy a decir a mi sí, marido. Le voy a decir que nos ha dicho la neuróloga que el rollo es hacer cosas que te tengas que vestir y que salir fuera. sí, exacto, al menos una Eso vez. me, eso me ha encantado. Me ha Sí, y encantado. mis amigas me conocen, porque a veces, claro, como te digo, a medida que va pasando la enfermedad, te vas poniendo así como que, bueno, pues no tengo mucho que hacer, especialmente mi marido trabaja todo el día, mi hija ya se fue a la universidad, no hay mucho Mm. estímulo aquí en la casa, ¿no? Entonces yo trato, ahorita estoy aprendiendo otro idioma, trato de que si no me siento bien, mis amigas me llaman, ok, no has salido, ¿cuándo fue la última vez que saliste? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esto? La Antes socialización de, es antes de, importantísima para Muy sí, nosotros, importante. nos viene muy bien socializar. Sí. exacto, exacto. Y antes de todo esto del COVID, todo esto, me gustaba ir mucho a nadar, porque creo que no tanto nadar, sino hacer ejercicios en el agua. Creo que es uno de mis favoritos, una porque te refrescas, compartes, socializas, pero Claro. también es bastante, bastante importante para mantener el equilibrio. El equilibrio, si tiene muchos problemas Mm. de balance para caminar, si te está cayendo, es algo que Mm. no hay mucho más que sea más beneficiario que eso, al menos que haga tai chi o algo así, pero Mm. nada, hacer ejercicios en el agua en lo profundo, porque estando en lo bajito no tiene el mismo poder del balance y entonces Claro. necesito así y también te ayuda mucho para si tienes dolor y todo eso para la rigidez, mantiene los brazos y las piernas firmes, el cuerpo, el axio, y es algo que yo Nosotras, siempre, bueno, conoces a Compe de Parkinson y nosotras desde Compe de Parkinson sí que hemos hecho por hacer una ventana que muestre los hábitos de vida saludable, pero también que muestre el tema mental, como decía Laura, el tema de socializar y el tema de como tú decías al principio, la motivación intrínseca, ¿no? Lo que nos mueve, lo que nos hace mover, el estar activo mentalmente y de corazón, de pasión, de que lo que hagamos lo hagamos realmente con pasión y con lo que exacto, queremos. exacto, no importa lo que sea, tienen que buscar algo, cuál es su pasión, qué les gusta hacer. A mí hablar con ustedes es mi pasión, así es que siempre me van a escuchar hablar y dar con fe y estar con gente, pero a veces, por ejemplo, a mí me gustan los lenguajes, estoy aprendiendo otro idioma, algo que te mueva, que si te gusta pintar, si te gusta cantar, si te gusta hacer Sí. ejercicio, cocinar, aprender cosas nuevas. Lo más importante es tratar de aprender cosas nuevas todos los días, porque Que significa tenemos un que desafío, usar. ¿no? Un desafío, un Sí, reto, que signifique. exacto, exacto. Y a veces es difícil porque estamos todos torpes, no podemos coordinar y nos tardamos mucho tiempo y a veces nos desesperamos. Pero entre más lo hacemos, es como ir construyendo una carretera. Cuando está todo el cesto, todo perfecto, ¿no? Y no quieres irte por el camino largo, le empiezas a dar por una caminadita por ahí. Al principio es difícil porque tienes que pasar por todo el cesto, todo el bosque, pero vas pasando y al rato tienes un caminito. Y entonces es lo que tenemos que hacer, tratar de, por ejemplo, si vas al trabajo y siempre te vas por el mismo camino, de vez en cuando ir a conocer otros caminos, ir por otra parte. Así haces que tu cerebro empiece a funcionar, porque cuando está todo rutinario ya ni piensas, o sea, se va, ya sabes, el carro se va derecho, ¿no? Ya ni tienes que pensar, no sabes cómo llegaste al Es llegar, trabajo. o sea, yo veo que tú ayudas yo creo que te ha hecho mejor neuróloga, mejor persona, Sí, porque conoces en mayor profundidad la problemática y porque, como tú decías, si puedes hacerles ver
cualquier autopista, cualquier camino, aunque sea de 10.000 kilómetros, empieza por dar un paso. Es decir, Sí. es el día en que decides, hoy voy a dar ese paso. Por pequeñito que sea, pues pasito a pasito llegarás a los 10.000 kilómetros. Ese es el tema, ¿no? Exacto. Y jugar juegos. Por ejemplo, nosotros, no sé ustedes en España, pero en México nos gusta jugar mucho la lotería. Y, o sea, jugar a la baraja, jugar al dominó, que te has que contar, algo que te tenga mentalmente. Hay muchos, y A mí me ahorita encantan estaba los juegos de jugando. mesa, ¿eh? Sí, Bueno, los sí, juegos de siempre, mesa. lo que pasa es que aquí en España con el tema del TOC de algún medicamento, eso también lo tenemos un poco vigilado. Estamos ahí pendientes de que la cosa, pero bueno, sí. ¿Te refieres a que hay que estar mentalmente activo Sí, y no tienes que estar constantemente activo, así no en algo que algo te de, guste, que era lo que decías tú, es sí, decir, escoger algo que te guste y volcarte en hacer algo que exacto, te guste. exacto. A veces dicen, he leído yo cosas como dicen, oh, comer la comida con los ojos cerrados, a ver qué estás probando, a ver qué. Bueno, ya eso es otra cosa, pero, o sea, variar, ver cosas, a veces también tener comida colorida en el plato también estimula la vista, estimula el Y cerebro. ayudar a los demás, que nosotras siempre lo decimos, que una de las mayores grandezas que hemos encontrado en esta enfermedad es el que todas hemos coincidido en un punto de que nos encontramos en Compe de Parkinson porque todas en un momento dado queríamos ayudar a otros y yo no he encontrado mayor felicidad que esa, si es que en algún momento ayudamos a alguien, que yo creo que es uno de los objetivos humanos, ¿no? De Sí, todos. creo que en estar ocupada, pendiente y trabajando con otros, nos ayuda porque una nos olvidamos de nosotros y no estamos nada más pensando en nuestra enfermedad, pero también hay mucho beneficio. El sonreír, platicar, hablar con alguien, abrazar, todo eso estimula que las químicas naturales empiecen a funcionar, haya más dopamina, más serotonina, más todo eso. Y entonces eso estimula para nuestro bienestar, para que nos sintamos mejor, yo a veces me siento así como que, ay, no quiero, pero hago el esfuerzo o poner una música que te toque así bailada y empiezas a mover o empiezas a ya sentirse mejor o sales y nomás con sonreír a alguien, con hablar con alguien, bueno, ahora todos traemos máscaras, así es que es difícil, pero hablar con alguien, ya como que te empieza a aliviar. Yo, antes, ahorita no estoy haciendo, pero me gustaba dar de voluntaria y trabajar con mujeres, así trabajar con mujeres de diferentes temas, y no nada más del Parkinson, pero de la vida. Todos Bueno, tenemos una María, historia. Ajá. y también tienes un blog, ¿no? Explica Sí, a nuestros oyentes en qué consiste el blog y de qué va y demás. sí, Cuéntanos. bueno, tengo dos blogs y ahorita no he escrito mucho porque como me le he pasado con tantos otros proyectos y como te digo, con la enfermedad ya no tengo a veces tanta energía y se requiere mucho más dopamina, pero tengo dos blogs, una que se llama defeatparkinsons.com y esa es sobre todo los temas, síntomas del Parkinson, del sueño, de la constipación, de la náusea, de los problemas de matrimonio, que medicamentos, de la baja presión, todo eso. Y el otro blog que es el del Parkinson's Diva. Y ese es específicamente para temas de mujer, o sea, qué ropa, qué brasieres es mejor, o cómo pintarte las uñas sin que tengas que hacer tanto mugrero y todo eso es más de lo que pasamos como madres, como mujeres, como esto, y teniendo la enfermedad, cómo podemos sobrevivir y llevar, y es algo más positivo porque a veces nos sentimos que estamos solos. Y siempre digo, si nos ponemos un poquito de color, un colorete, yo siempre he dicho, desde que estaba en la escuela de medicina, yo con un colorete en la mano podía vencer al mundo. Si tenía que dar malas noticias a un paciente o tenía que decirle que me ponía el colorete primero y ya estaba lista para enfrentar el mundo. Y todavía,
cuando uno se siente así que no puede o porque a veces siente que, especialmente con esta epidemia, que no puede salir a arreglarse el pelo, que no puede salir mucho de campo, pero ponerse un poquito de perfume, ponerse un poquito de loción, un poquito de de colorete, ya te sientes como más mujer, más femenina, ya te sientes como que, ok, no importa que tenga esta enfermedad, ponerte unos zapatos bonitos, aunque tengas que estar acostada en el sillón, pero ya como que va cambiando la perspectiva, ya no es lo mismo. Una vez tuvimos una fiesta, tenía yo me acaban de operar, sacar la matriz y tenía mucha infección y entonces estaba yo en cama y me habló una amiga que su mamá era mi paciente y tenía Parkinson, y entonces nos hicimos muy buenas amigas y me dijo, ¿qué está haciendo? Le digo, pues aquí estoy tirada, tengo que estar cerca del baño porque no puedo estar más de 5 minutos porque le digo, pero tengo mis zapatos bonitos aquí porque tengo que sentirme bien. Y entonces se vino y trajo un montón de boas y de joyería así de fantasía y pastel y tuvimos una fiesta así como de niñas, así que te vistes con la corona, con todas las boas y todo, y nos divertimos tanto, y de ahí salió el Parkinson Diva, ¿ok? Y entonces llegó mi hija y todo, teníamos así por todas partes todas las plumas de las boas y también mi hija y sus amigos se pusieron a jugar con nosotros y ya nos pasamos bien. Y según yo, dije, va a venir mi marido a recoger y todo, ¿no? Y a limpiar. Y la vacuum cleaner, ¿cómo se llama? La aspiradora llena de plumas, ¿no? Dijo, pues, ¿qué pasa? No que estabas enferma. Yo siempre tengo una frase que digo, nunca me borrarás mi sonrisa de los labios ni mi rabillo del ojo. Exacto, exacto. Yo con mi pincel de labios, yo le enseño al Parkinson quién es que está a control y se pone uno sexy y ya se pone, digo, sí. Es algo que no todas las personas les gusta maquillaje, no todas las personas les gusta ponerse así ropa bonita, pero hay algo que a todos les gusta, si tus tenis favoritos, si tu pañoleta favorita, si tus aretes, lo que sea, algo que te aliente, especialmente cuando no tienes tanta energía, cuando no tienes tantas ganas, es cuando más necesitamos hacer algo para sentirnos mejor, para Sí. poner mejor. Yo creo que esta enfermedad es una de las cosas que nos ha enseñado es que hay que seguir jugando, ¿no? Que la ilusión, la imaginación son imprescindibles en vivir. Parece que nos pilló, nos coge a todas en una edad en la que parece que no sabemos todas, ¿no? Como decía, parece que no sabemos ya todas las respuestas y de repente la vida nos cambia todas las preguntas y hay que empezar de cero. Es tal cual. Entonces, lo de divertirse, lo de jugar, lo de no dejar de sonreír, parece tan básico y a la vez es tan necesario que hay veces que esto a mí me reconforta, pues ya puestos que nos tenía que pasar esto y que no podemos cambiar la situación como es, a mí me reconforta saber que por lo menos esa positividad, ese punto en ese punto nos encontramos, ¿no? Muchas veces lo hablamos que hemos aprendido algo que a la gente le cuesta toda una vida aprender. Lo hemos aprendido así como a lo bestia, ¿no? Pero de golpe. Pero bueno, de golpe. Exacto. Pero algo teníamos que sacar pues yo es algo de lo que más positivo. O por ejemplo, o estar hablando en este momento contigo, que estás en Estados Unidos y yo estoy en Valencia, o Laura está en Ronda, o levantarnos por la mañana y hablar con Nueva York o habernos conocido. Es decir, esas pequeñas cosas que son muy grandes, ¿sabes? Sí, es lo que digo yo. Me preguntaron no hace mucho, me dijeron, ¿qué cambiarías de eso? Bueno, claro, nadie quiere tener enfermedad, nadie quiere padecer de esto, le digo, pero en tal manera ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, porque he aprendido a valorar lo que tengo, a valorar lo que soy, a dar prioridad a las cosas, porque a veces estamos tan distraídos con tantas cosas que no damos prioridad a las cosas importantes, a lo que necesitamos. Tienes otro punto de vista totalmente distinto. Es verdad que cambia, ¿eh? A mí no me cambió el punto de vista radicalmente, pero sí que he notado que me ha evolucionado. Y además te das cuenta de quién está ahí y merece la pena. También. También. Yo pensaba, porque hay quien de repente se entera,
se aleja y dice, Ya. pues Sí, ya está, ya me lo has dicho todo. Pero yo sí, pensaba que con el COVID, que fue una situación muy semejante en la que a la gente se le fue lo más esencial, que era lo de abrazarse incluso, lo de verse, lo de sí, tocarse. Y yo pensaba que nos iba a servir un poco no sé, de aprendizaje general, ¿no? sí. Global. Pero luego la gente, yo no sé si hemos aprendido o no, no lo sé. Supongo que habrá gente que sí, pero Algunos yo no. creo que no. Yo creo que al final no. Sí, Bueno, María, y ya para ir concretando, finalizando y demás, háblanos, porque nos has hablado de un libro, pero realmente tienes escrito dos, ¿no? sí, Dos libros. tengo 3 libros. Tres libros. Pues dinos los tres títulos. La dopamina funciona, ¿eh? Jolín. Ah, Sí, sí. sí, bueno, el primero es la Parkinson Diva, que está en inglés Que es el que hemos y hablado. tiene, sí, y tiene un acompañante que es como un diario que escribí, se llama Hello Ujú. Possibilities Parkinson Diva, y es un diario para mujeres, o sea, escribir de cómo nos sentimos, escribir, hacer un diario de pinturas o un diario Ujú. con fotos o lo que sea. Es Ujú. algo que nos ayuda personalmente y también en grupo de mujeres. Son actividades que pueden hacer y están en Ujú. Amazon y pueden comprarlo por Vale, mi Amazon. siguiente pregunta era dónde lo podíamos conseguir, o sea que Sí, vale. En la otra, Amazon. sí, el Amazon. La otra se llama Viviendo más allá del Sí. Parkinson Ajá. y Viviendo ese es más el que allá del está en Parkinson. español. Es un canto a la esperanza, ¿no? Es un llamamiento a la esperanza, a que no nos supere el Parkinson, a que verdaderamente no. Sí, todas tenemos una historia, todas somos fuertes, si hemos estado hasta aquí, hemos vencido cosas. Así es que no Ujú. quiero que nadie se me desaliente, diga que no puede, que es muy Claro. difícil, porque todos hemos pasado por etapas difíciles en nuestra vida. Ujú. Tal vez esta sea la más difícil, pero echándole ganas, poniendo la pasión, tomándose medicamento, empoderándose, saber cuáles son los síntomas, cómo hablar con su doctor, qué medicamentos, pueden tener una vida bastante prolífica, bastante feliz, Ujú. diferente de lo que hubieran tenido, Y pero claro, este así es la libro vida. también lo encontramos en Amazon. En Amazon también, los tres, También. sí, sí. Y el Porque al tercero, el final, título del tercero, ha sí, dicho No, los tres. los son los terceros, o sea, sí, el Parkinson Diva y el acompañante es Vale, el el diario. diario de Parkinson. el diario. Vale, vale. Sí, A mí, yo me Bueno, quedo con lo último que ha dicho María, porque me parece que la vida no es tan compleja, que una de las cosas que hemos averiguado es que la cosa es mucho más fácil, mucho más fácil. Es tanto como ser buena persona o intentar ser lo más buena persona que pueda ser. Y hacer las cosas con mucha alegría y con mucha pasión, porque yo creo que es que solo hay que verte, María. Es que en todo lo que haces o en todo lo que dices es así. Yo creo además lo has que, contado todo con tanta claro, con alegría, tanta alegría y con incluso el tanta... diagnóstico, el Sí, tema de la abuela, todo con mucha sí, alegría, mucha es que pasión. la vida es corta y tenemos que prioridad. Y la otra cosa es que a mí lo que me ayuda mucho es tener fe. Dios primero y después todo lo demás, porque a veces nos sentimos como que ya no hay nada más. Y yo he tenido varios pacientes que no tenían fe, que murieron solos y me daba tanta tristeza, me daba tanto dolor, me acuerdo, y siempre trataba de estar ahí con ellos. Y no quiero que nadie vaya a tener una vida solitaria, que piense que está solo en este mundo, porque primero está Dios y después estamos todas nosotras juntas para ayudarnos, para combatir y para seguir adelante, echarnos la mano y poder vencer esta enfermedad. Muy eso, bonito, Así es que, María. Muy muy bonitas tus bonito. palabras. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas las gracias por quiero un haber compartido montón. tu experiencia. Te queremos. Sí, Nos vemos las en el quiero. World Congress. Nos tenemos que Sí, ver en por favor. persona. Ujú. Y no Sí, se sí, nos Oye, olviden vemos en de el que World yo me voy a Congress. comprar el diario ese ya, ahora en cuanto Sí, cuelgue, sí, me compro ahora el nos diario metemos este. en Amazon O sea, y todo el porque mundo. me ha parecido una buenísima idea lo del diario. Pues sí, nada, oye, encantada y nada, que ha sido un placer, igualmente. María, de verdad te lo digo, ha sido un ratito maravilloso. Muchas Igualmente, Que gracias. se y me las quiero cortaba. un montón y no se olviden que acá tienen una Estupendo. amiga de acá de Estados Unidos, mexicana, que los quiere mucho y los apoya. Muchas Dios gracias, les María, Gracias, bendiga. María. igualmente. Y ahora, Adiós. bueno, Gracias. seguimos como siempre aquí en Radio Buñol, en la 107.9. 9.
y que no nos olvidemos. Y ahora comenzamos, como decíamos al principio del programa, con nuevas secciones. Vienen sorpresas. Ya os dejo. Hasta la semana que viene. Perfiles PK. Muy buenas amigos de Vivir con Mr. Parkinson de Onda PK. Bienvenidos un día más a este perfiles, a este ratito en el que vamos a hablar de historias de superación, de gente que se supera. Y bueno, pues hoy una historia que yo me he encontrado de casualidad y que me ha dejado alucinado. Hoy no traemos a una persona en concreto porque ahora veréis, es imposible traer al protagonista de la historia de hoy. ¿Por qué? Primero porque no es español, segundo porque es conocido internacionalmente, sobre todo en el mundo en el que él se mueve. Y bueno, ¿por qué? Porque ya vais a ver que es harto complicado. Hoy quiero hablaros, no sé si sabéis que yo practico en la intimidad, como terapia para el Parkinson, yo también practico boxeo. Me compré un saco y bueno, pues le voy dando, le voy dando cera y trato de mejorar la coordinación, la agilidad, etcétera, a través del boxeo. Algunos en Instagram podéis ver alguna foto y algún vídeo de este que os habla dando mamporros al saco. Hoy quiero hablaros de una persona, no sé si sabéis quién es, no sé, los que sepáis un poco de boxeo, sabréis quién es Manny Pacquiao. Manny Pacquiao ha sido campeón del mundo. Manny Pacquiao es un boxeador brutalmente bueno. Es filipino. Ahora está metido en política porque ha dejado el boxeo. Y bueno, pues se ha lanzado a ser presidente de su país. Y uno de los rumores que se barajaba, que mucha gente comentaba en el mundo del boxeo, es que Manny Pacquiao es afectado de Parkinson. A ciencia cierta, yo no sé si es verdad o no. Él no lo ha desmentido, tampoco lo ha dicho, tampoco lo ha verificado. Es un rumor que corre por ahí. Muchos médicos dicen que viendo a Manny Pacquiao, su forma de pelear, su forma de moverse, sus gestos, su movilidad, digamos que podría tener rasgos que indican que tiene un Parkinson no muy avanzado, pero sí un inicio de Parkinson. Como os digo, esto no está verificado, no se puede decir al 100%, yo no voy a ser quien lo diga. Pero mirando la historia de Manny Pacquiao, tratando de indagar un poco para contaros su historia y si era cierto que Manny Pacquiao tiene Parkinson, pues hacer una especial sobre él, me encontré por sorpresa con un personaje muy ligado a la historia de Manny Pacquiao, Freddy Roach, creo que se llama así, o creo que se dice así. Es el entrenador de Manny Pacquiao. Y diréis, joder, Manny Pacquiao, vale, porque es campeón del mundo, pero es su entrenador. ¿Qué tiene su entrenador que sea tan interesante, que sea tan como para traerlo aquí al canal y que sea una historia de superación? Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser directamente poneros un vídeo. Van a ir contando la historia de este caballero, Freddy Roach, y yo voy a ir comentando con vosotros, si os parece. Entonces, vamos a poner el vídeo y vamos comentando. De un pugilista o también puedes llegar a enterrarla. Él ha ganado por varias ocasiones como mejor entrenador. Un entrenador puede llegar a ser tan importante que puede catapultar la carrera de un pugilista o también puedes llegar a enterrarla. Él ha ganado por varias ocasiones como mejor entrenador del año. Llevó a Manny Pacquiao de ser un gran peleador a convertirse en un gran boxeador y en la mayoría de oportunidades que ha tomado las riendas de un pugilista lo ha ubicado en puestos importantes. Ha entrenado a 28 campeones mundiales, pero la vida de él no ha... Ojo al dato, 28 campeones mundiales. Este caballero, 28 campeones mundiales en pesos humanos.
Seguimos porque vais a ver que es de verdad, es de alucinar. Sido siempre fácil, pues su vida desde muy pequeño ha pasado por momentos muy complicados, tanto que a los 26 años de edad fue diagnosticado con Parkinson, una enfermedad que para muchos es sinónimo de devastación, pero como él mismo lo dijo, entrenar a Manny Pacquiao le salvó la vida, un hombre que por encima de su enfermedad logró superar las barreras de ella misma y se convirtió en uno de los mejores entrenadores del mundo. Hoy la historia Ahí lo tenéis. Ese de ahí es Freddie Roach. Dice que tiene Parkinson. Él entrena a Manny Pacquiao, lo convierte en campeón del mundo y él deja sentado el Parkinson. O sea, no lo deja sentado, sino que obvia que tiene Parkinson, se pone a entrenar y entrena al campeón del mundo. Es que no, o sea, no voy a entrenar a mí, he entrenado al campeón del mundo. Seguimos porque ya digo que es de flipar. de Freddie Roach. Freddie Steve Roach nació el 5 de marzo de 1960. Su padre, Paul Roach, había sido boxeador profesional y su madre una referee de este deporte. A los 6 años de edad, junto a su hermano Joey y Paper, fueron llevados al gimnasio, pues esto era lo único que tenían sus padres para brindarle. Su madre no tenía la mejor forma de enseñarle a su hijo, pues le decía cosas que podían afectar su autoestima. Sus hermanos mayores siempre eran mejor que él. Cuando estaba muy pequeño, su madre le dijo: ¿para qué vas a entrenar si siempre te dan palizas? Estas palabras se quedaron guardadas en la conciencia de Freddie Roach. Sin embargo, tomaría esto como una motivación. Entrenó y entrenó hasta convertirse mejor que sus dos hermanos. Su sueño de ser campeón profesional lo Ahí os dejo. Ahí viene un tema muy importante. 2. La importancia de la familia como apoyo. Él no la tuvo. Creo que un afectado de Parkinson o cualquier enfermedad, tener a la familia como apoyo es importantísimo. Y su actitud. Yo me harto de decir que la actitud es importantísima. Él tuvo la actitud para llegar y decir: esto no va a poder conmigo. Yo me dicen que no, pero va a ser que sí. Y lo levantó. Me parece un ejemplo alucinante. Seguimos. llevaría a buscar pelear todas las veces necesarias, pero Roach encontró una forma nada recomendable para entrenar día a día. Freddie reveló que durante su juventud estuvo involucrado en más de 300 peleas callejeras. Tuvo peleas tan complicadas que llegó a temer por su seguridad, pues afirmó que un día debió de morder el ojo de un hombre, todo en defensa propia. Ya había pasado por el amateur y tenía que pasar a la vida profesional. Su sueño siempre fue ser campeón mundial. Freddie aprendió todas las técnicas necesarias, se sabía todo a la perfección, cómo tenían que ser los movimientos, en qué momento atacar y en qué momento esperar. Las técnicas de defensa y de ataque todas las tenía bien, pero al momento que Freddie recibía un golpe, olvidaba todo lo que era teoría y lo que tenía que llevar al pie de la letra encima del cuadrilátero. En ese momento Roach empezaba a pelear modo salvaje, modo callejero, lo cual lo llevó a tener una carrera deportiva con muchas victorias, pero que no lo pudieron llevar a ningún punto importante. Freddie Roach había debutado en el año de 1978 frente a Roberto Vázquez, ganó sus primeras 10 peleas, perdió y empezó una racha de 15 peleas más ganadas, ganando el título peso pluma de Nueva Inglaterra. Su entrenador era nada más y nada menos que Eddie Futch, uno de los entrenadores más importantes de toda la historia. A partir de la pelea 28, Roach empezó a perder diferentes peleas. Para este momento solamente tenía 22 años. Una de las características que tenía sobre el ring era que aguantaba muchísimo castigo. Entrenando era perfecto, pero a la hora de la verdad sobre el ring olvidaba todo lo que le habían enseñado. Esto lo llevaría a que no tuviese una carrera importante. Muchos le dijeron que como boxeador era un mediocre, pero en su vida como entrenador le daría un vuelco a dicho calificativo para convertirse en uno de los mejores del mundo.
Para el año de 1985, Freddie Roach ya se había enfrentado con peleadores como Greg Hogan y Buddy Chacon, y también tenía un total de 39 peleas ganadas y 9 derrotas. Tristemente, con tan solo 25 años, Freddie había recibido un castigo que no dejaría resultados positivos. Eddie Fuchs le dijo a Freddie Roach que debía de alejarse del pugilismo, pero recuerden, solamente tenía 25 años. El conseguir el título mundial era su objetivo. ¿Por qué le dijo Fuchs que se fuera del pugilismo? Todo porque ya estaba desarrollando la enfermedad. Ahí lo tenéis. 22 años ya estaba con Parkinson de inicio temprano. Probablemente acelerado por el hecho de la cantidad de golpes que debe recibir boxeando. Pero 22 años solo. Parkinson de inicio temprano, clarísimo. Enfermedad del Parkinson. ¿Quién creería que un hombre tan joven tenía esta enfermedad? Pero Freddie Roach tenía las ganas de ser campeón mundial, así que no quiso hacer caso, pero se fue con todos los conocimientos a pelear solo, o prácticamente solo, porque su padre era el único entrenador que tenía. Freddie Roach haría 5 peleas más. De las 5 peleas, ganó solamente una. El peleador más importante que enfrentó en esos 5 encuentros fue contra Héctor Macho Camacho en 1985, perdiendo dicha pelea. Freddie Roach, con solo 26 años, se retiró del pugilismo debido a que estaba desarrollando una grave enfermedad. Como les decía, la vida de él no ha sido para nada fácil. Debió de ponerse a trabajar en lo primero que le resultó. Su vida se estaba yendo al precipicio, empezó a recibir medicación que como efectos secundarios lo llevaban a ponerse triste cada día. La depresión se convertiría en una compañera suya. Sin embargo, él no sabía nada más que boxeo. Así que decidió volver al gimnasio en donde había aprendido todas aquellas cosas con el gran Eddie Fuchs. Mientras que tenía un trabajo como cualquier otro, asistía al gimnasio para desestresarse. Poco más tarde empezó a tener un papel más importante en aquel gimnasio. También para aquel tiempo, notó cómo los cubanos tenían una forma de entrenar a sus boxeadores, que era una manera particular y muy diferente a lo que ellos habían aprendido. En vez de un saco, los cubanos implementaban unas espumas que se ponían en sus cuerpos y en sus manos e iban llevando a su entrenado por un camino en el cual le indicaban todo lo que tenía que hacer. Bueno, primero de todo, varias cosas. No rendirse, levantar la cabeza, intentar hacer cosas, actitud positiva y, muy importante, el deporte, el ejercitarse. Él hace boxeo, hacer el deporte que sea, te genera dopamina, eso es buenísimo. Seguimos. Este estilo lo tomaría Freddie Roach. Todos los conocimientos que había adquirido en la vida pugilística ya los estaba implementando, pero esta vez como entrenador. Freddie Roach pasó por encima de su enfermedad, aunque nunca ha podido despegarse de ella, pues hasta el día de hoy es incurable. Ha podido llevar una vida brillante, en la cual ha entrenado peleadores como Mike Tyson, entre otros. Es que ha entrenado a Mike Tyson. Mike Tyson, campeón del mundo de los pesos pesados. Y le ha entrenado un tío con Parkinson. Es que, si esto es superación, que nadie se lo vea. Pero para el año 2001, Freddie Roach estaba un poco bajo en su vida, ya que la medicación que recibía le producía una depresión. Cada día estaba más mal, pero seguía trabajando en aquel gimnasio. Pero para este momento, Manny Pacquiao era un hombre que había ganado importantes peleas y llevaba más de 30 peleas en su carrera. Pero llegó a los Estados Unidos en el año 2001. Freddie Roach dice que la primera vez que lo entrenó, dijo que con este hombre se podía llegar muy lejos. Inmediatamente empezó a entrenarle y los dos compaginaron muy bien. Poco tiempo más tarde, Manny Pacquiao haría la primer pelea con Freddie Roach como entrenador. Ese día ganó el título mundial de la FIB categoría Super Gallo. Y así empezaría la carrera que llevó a Manny Pacquiao y a Freddie Roach a convertirse en uno de los peleadores más importantes y el entrenador más importante de la época moderna. Se convirtió en el entrenador más importante del boxeo de los últimos años. Un tío con Parkinson, que supuestamente no era capaz de hacer nada de eso, que no tenía energía, que no tenía fuerza. Es que sobra, o sea, yo estoy hablando poco porque creo que el vídeo lo explica todo. Es alucinante lo de este hombre. Moderna
del boxeo, pues como lo ha dicho Rush, el entrenar a Manny Pacquiao le salvó la vida. Él ya tenía pensamientos de quitarse la vida, pero entrenar a Manny le trajo grandes retos en su vida. Uno de ellos fue hacer que Manny Pacquiao, quien era totalmente zurdo, pegara también fuerte con la derecha, un proceso que llevó mucho tiempo, que Manny Pacquiao logró consolidar después en su carrera. Freddie Roach. Aquí me queda una duda. Yo, por ejemplo, tengo más problemas en el lado izquierdo que en el lado derecho. Si me pongo a pelear, me costaría un montón. De hecho, muchas veces ejercito más un lado que el otro para igualar un poco. Manny Pacquiao, yo no sé si lo tiene o no, pero Freddie Roach le obligaba a forzar los dos lados. Entiendo que porque él también lo hacía para mejorar su Parkinson. Pulió a Manny Pacquiao, que lo convirtió en un peleador completo. El filipino se convirtió en uno de los deportistas más famosos del mundo, además de uno de los púgiles más brillantes de la historia moderna. El Parkinson seguía en el cuerpo de Rush, pero él seguía luchando para seguir adelante. Un triste momento fue cuando Antonio Margarito, un peleador mexicano que se iba a enfrentar. Esto que va a venir ahora, lo de Antonio Margarito. Vergüenza ajena, Antonio Margarito. Si me estás oyendo, vergüenza ajena. Luego lo arreglaste, pero vais a ver lo que hizo Antonio Margarito con Freddie Roach. Desde aquí, vergüenza ajena, ya lo digo. Contra Pacquiao, se burló haciendo un gesto de que le temblaba la mano, burlándose de Freddie Roach. Margarito posteriormente tuvo que pedir disculpas por haberse burlado de la enfermedad de aquel entrenador, que había demostrado que aunque tenía una falencia en su cerebro, podía salir adelante. Entre comillas, quiero decir algo: las personas que se encuentran con esta enfermedad, con la actividad física, pueden mejorar drásticamente su día a día. Freddie Roach, el entrenador que desde los 26 años cargaba con el Parkinson en su vida, logró convertirse varias veces en el mejor entrenador del año, el hombre que se encargó de entrenar a Manny Pacquiao durante muchos años y quien lo convirtió en un peleador completo. Ambos se convertirían en un binomio perfecto. Los dos consiguieron grandes cosas en el deporte, hitos importantes en la historia del boxeo. Manny Pacquiao sin Freddie Roach no habría llegado donde llegó, y Freddie Roach no habría llegado donde llegó sin Manny Pacquiao. Si quieres conocer la historia de Manny Pacquiao, te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción. Bueno, pues ahí lo veis. Cuando Pacquiao peleaba hacía que bajar la criminalidad de su país. Creo, sinceramente os lo digo, que sobran las palabras. Todo lo que pueda decir de Freddie Roach lo habéis visto aquí. Creo que es de alucinar. Un tío con Parkinson que pelea, que el Parkinson le retira de pelear en el boxeo, que decide hacerse entrenador, que entrena a Manny Pacquiao, que es que estamos hablando de Manny Pacquiao, que es campeón del mundo, es uno de los mejores boxeadores de la historia, que entrena a Mike Tyson, campeón del mundo, y ese sí que es una mala bestia, y lo entrena con Parkinson. ¿Eso qué demuestra? Primero, que la actitud hace mucho. Segundo, que hay que moverse, que no hay que estarse quieto. Tercero, que el deporte es básico, ejercitarse es primordial. Y en último lugar, que querer es poder, que muchas veces nos cuesta, pero que yo no digo que todo el mundo pueda hacer todo, pero poquito a poco y con ganas, este hombre es la prueba de que se pueden conseguir cosas. No tengo mucho que contaros, espero que os haya gustado el perfil de hoy, que sea de vuestro interés y de vuestro agrado. Y desde aquí deciros que, como siempre os digo, actitud positiva, vive positivo, siente positivo, piensa positivo. Nos vemos en el próximo episodio. Y un saludo a todos los oyentes de Onda PK y seguidores de Vivir con Mr. Parkinson. Si tenéis alguna historia de superación que queréis que contemos aquí, me mandáis un mensajito por Instagram, por YouTube o al correo vivirconmrparkinson@gmail.com o en las redes de Compe de Parkinson. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.